Ya lo puse a grabar ya. Entonces, estábamos ahí. Me dice el sueldo de ese vendedor. Tenemos la cantidad de celular vendido y tenemos el sueldo fijo que es 1.200 más lo adicional, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a analizar cómo calcular ese adicional. Entonces, ese adicional, a ver, comenzamos a analizarlo para poder modelar, ¿no? Me dice, por cada celular que vende gana 50 soles. Es decir, mira, si vende un celular, o sea, si X vale 1, él va a ganar 50 soles, ¿no? O sea, si vende dos celulares, ¿cuánto ganará? Si vende dos celulares, ¿cuánto ganará? Si vende dos celulares, chicos, ¿cuánto ganará? 100. 100, ¿no? ¿Sí? Si vende tres celulares, 150. 150, ¿no? Entonces nosotros vamos observando que acá hay una relación, ¿sí? Una relación rápida entre la cantidad de celulares que vende y lo que gana, ¿no? Acá sería 50 por 1, sería 50 por 2, sería 50 por 3, ¿no? Entonces, yo ya puedo encontrar, mira, mi modelo, ¿no? Mi modelo sería así. F de X sería 1.200 más 50X. Ahí está. Y ya modelé mi función. Obviamente, acá X es mayor o igual que 0. No tiene sentido vender menos un celular. Entonces, se dan cuenta que yo estoy modelando mi función. Acabo de encontrar la parte A mi problema, ¿no? En la parte A me dice, represente bajo una expresión matemática, ahí está, el sueldo de un vendedor de teléfonos celulares, ¿no? Eso quiere decir, si el vendedor no vendió ni un celular, su sueldo será de 1.200. Y si el vendedor en un mes vendió de repente 30 celulares, a su sueldo es 1.200 más 50%. ¿Sí? Y ya puedo calcular el sueldo de él. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ok. En la parte B, ¿sí? Esa es la parte A. En la parte B ya tenemos el modelo. Vamos a trabajar con ese modelo. Dice, si vende 30 celulares, ¿cuánto será su sueldo? Entonces me pregunto, ¿no? Si X vale 30, ¿sí? Entonces nos pide el sueldo de la función F, ¿no? Nos pide F de 30. F de 30 sería 1.200 más 50 por 30. Sería 2.700. Entonces, mi respuesta es, si vende 30 celulares, su sueldo será de 2.700. Esta parte de acá no lo están colocando. Y ya les he dicho clases atrás, ¿no? Si esta parte no lo colocas, te descontaré eso. Todo problema contextualizado tiene, en este caso, respuesta, ¿sí? Todo problema contextualizado tiene respuesta. Y el problema tiene que ser contextualizado de acuerdo al problema, ¿no? Entonces, si vende 30 celulares, si equivale a 30, nos piden él, calculamos y mi respuesta. Sí, si desea ganar 3.600, ¿cuántos celulares debe vender?
Ah, entonces, ahora la parte C, me piden saber él, ¿no? Si quiero que el sueldo sea de 3.600, ¿no? Quiero hallar X, entonces reemplazaré. Esto yo lo tengo. Mi modelo me dice que eso es 1.200 más 50X. Y eso es 3.600. Entonces acá paso a restar 50X y acá tengo 2.400. Entonces ahí tengo que X sería 448. Entonces mi respuesta viene de acuerdo a la pregunta. Si desea ganar, ¿cuántos celulares debe vender? Para ganar, Profesor, para disculpe, ganar 3.600 soles. ¿puede repetir la C? No le entendí muy bien. Ya ahorita, ¿sí? Debe vender 48 celulares. Ahorita lo repito. En la C, me dice, es lo que quiero ganar, mi sueldo, ¿sí? O sea, mi sueldo era f de x. Es el sueldo. ¿Cuánto quiero que sea f de x? Yo quiero ganar 3.600, quiero que mi sueldo sea 3.600. Eso significa igualar f de x a 3.600, ¿no? Porque este es mi sueldo, ¿no? Recuerda que la función f de x es el sueldo del vendedor. Entonces, eso quiere decir que f de x debe ser 3.600. Pero f de x está acá, mira. Acá está f de x. Entonces lo reemplazo. F de x es 1.200 más 50x igual a 3.600. Y de ahí lo único que tengo que hacer es resolver esa ecuación lineal, ¿no? Este 1.200 pasa a restar. Al pasar a restar, quedaría 50x a un lado, 3.600 menos 1.200 es 2.400. 2.400 entre 50 sale 48. Y por lo tanto, interpreto, para ganar 3.600 soles debe vender 48 celulares, ¿no? Gracias, profesor. Ok. ¿Quedó claro para todos, chicos? Sí. Recuerden, chicos, Sí, profesor. muy bien, recuerden que ustedes van a tener problemas así, contextualizados, ¿sí? Van a tener que modelar, resolver y respuesta. Resolver y su respuesta. Dense cuenta que la respuesta no es al costado del X, ¿no? Es en otra línea. Su respuesta es en otra línea. Ustedes van a tener todo el tiempo suficiente para ello, ¿no? Para poder hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, ahí está. A ver, algunas preguntas que nos hacen acá, dicen. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Quién es la variable dependiente y quién es la independiente? ¿Quién depende de quién? ¿Y por qué? Según el texto. Según el texto, si uno se lo dice, el sueldo de un vendedor está en función, o sea, depende. El sueldo está dependiendo. Si su sueldo va a depender de alguien, ¿no? O de algo. En este caso, mi sueldo depende. Por lo tanto, eso quiere decir que mi sueldo sería la variable dependiente, ¿sí? Y el número de celulares es independiente, porque yo no sé cuántas personas vendrán a comprar celulares, ¿no? Puede venir una, puede venir dos, puede venir tres, puede venir seis, es independiente, ¿no? Yo no mido
la cantidad de celulares que se van a vender, ¿no? No los puedo medir, porque eso es independiente, ¿no? Para la cantidad de personas. Viene una persona y me lleva 100 celulares, viene otra y me lleva 5, viene otra y me lleva 8, no le voy a medir, ¿sí? Entonces yo no estoy midiendo él, pero el sueldo sí va a depender de acuerdo a los celulares que venden. Entonces ahí tengo la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? En nuestro caso acá es casi natural, ¿no? Casi natural observarlo él, ¿no? Pero en este caso, cuando uno ve, en este caso, el tema de en estadística, a veces hay que analizar muy bien quiénes son las variables dependientes e independientes, ¿eh? Porque la interpretación cambia de acuerdo a quién dependa de quién, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso según el enunciado, ¿no? No es lo mismo que A dependa de B, que B dependa de A, ¿sí? Entonces, acá no es lo mismo que la cantidad de celulares vendidos depende del sueldo de la persona, ¿no? Que el sueldo de la persona depende de la cantidad de celulares vendidos. No es igual, no se interpreta igual. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio acá. A ver, en este ejercicio de acá nos dice, los antropólogos y médicos forenses usan un modelo lineal que relaciona la longitud del fémur X con la estatura de la persona, ¿no? Donde X está entre 39 y 64 y el modelo permite determinar la estatura en centímetros de una persona adulta cuando solo se encuentra en un esqueleto parcial, incluyendo el fémur, obvio, ¿no? Me pide graficar esa función lineal. Si se encuentra el fémur en 54 centímetros de longitud, ¿cuál sería la estatura de la persona? Me dice, ¿no? Es interesante este resultado, ¿no? Este resultado que nos dan ahí es muy interesante, ¿no? Tenemos una manera de relacionar, ¿no? Entonces, vamos a graficar esa función. Entonces, y ahí un detalle, chicos. Algunos no saben diferenciar entre una recta y un segmento. Eh, Esto es una recta. No tiene inicio ni tiene fin. Este es un segmentito, ¿no? Un segmentito tiene inicio y fin. Entonces, en una recta, esto continúa. En cambio, algunos me han dibujado, por ejemplo, acá, del punto A al punto B, eso es un segmento. Eso es un... Y en la pregunta de su examen, ¿sí? En la continua decía dibujar la gráfica de la recta, no la gráfica de un segmento. Entonces, vamos a graficar el... Sería 1,8x más 82,8. Entonces, si yo quiero graficar ello, entonces tengo dos maneras. El método que habíamos visto, había dos métodos, ¿no? Primer método. Son equivalentes. Y el segundo método, ¿no? Primer y segundo método. Entonces, vamos a colocarlo acá. Ya tengo X, ya tengo Y. Entonces, el primer método era ubicar este 82,8 en el eje Y, ¿no? Ubico. En el eje Y, 82,8 estará por acá. Ahí está. Y como la pendiente es positiva,
como la pendiente es positiva y la pendiente vendría dada por él. Esta es la pendiente. Entonces, la inclinación era a la derecha. Y tenía que pasar por ese punto. Ya está. Ya lo dibujé. Esa era la primera forma de esa manera. Ese es el primer método. El segundo método, que lo vamos a dibujar por acá, el segundo método es por los interceptos. De que hay interceptos con el eje X y el intercepto con el eje Y, ¿no? Entonces, eso significa, si acá tengo, con el eje X, y vale 0, ¿no? Si y vale 0, resuelvo acá 1,8x más 82,8. Y de ahí sale el valor de X. Entonces, voy a escribir mi calculadora. De mi celular, la calculadora. ¿Cuánto sale? A ver, chicos. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sale X de ahí? A ver. ¿Cuánto sale, chicos? Sale menos 46, ¿no? Y el otro, cuando X vale 0, entonces ahí sale Y. Sería 82,8. Y ahí tengo los dos pares, ¿no? Este primer par es el menos 46,0 y este es el 0,82,8, ¿no? Acá está. Entonces, acá tengo 82,8 y acá tengo menos 46. Y por esos dos puntitos, que son los interceptos con los ejes, pasa en este caso la función, ¿no? Entonces, con eso ya grafiqué, mira, ¿sí? He graficado ahí. Grafique la función lineal, ya lo graficamos. Cualquiera de los dos métodos es válido. ¿Sí? Mira, similares. Si se encuentra el fémur en 54 centímetros de longitud, ¿cuál sería la estatura de la persona? Me dice, ¿no? Recuerda que f de x me da la estatura de la persona. Eh, y el x, ¿sí? Y el x es la longitud del fémur, ¿no? La longitud del fémur. Ahora, en este caso particular, yo tengo que graficar mi función, ¿sí? Vamos a graficar la función A según lo que me han pedido analizar. Yo solamente puedo hablar en ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a hablar en ese intervalo. Voy a
graficar completo. Entonces, ya tengo y me interesa a mí solamente lo que están de 39 a 64, ¿no? Y en 39 y en 64. Entonces, en 39 uno puede encontrarlo, ¿no? A ver, voy a evaluar. A ver. 1.8 por 39 más 82.8. ¿Cuál sería 153? Y el otro sería 1.8 por 64 más 82.8. Sería 198. Entonces, ahí está. Ahí tengo la parte A. A ver, ¿quién interpreta esa gráfica? A ver. ¿Quién interpreta esa gráfica, chicos? ¿Quién interpreta la gráfica ahí? Profesor, ya, si su fémur, mide 39 centímetros, su estatura es 1,53 m. Ya. Y Espérate un en, poquito. y en el otro sería, si su fémur mide 64 centímetros, su estatura es de 1,98 m. Ya. ¿Tú eres? Vallejos. Ah, Cita Vallejo. Ya Cita Vallejo. Ya verá, se verá recompensada el día de su examen final. Los demás están sobrados en su examen final, perfecto. No hacemos problemas. ¿Para qué hacemos problemas? ¿No? Efectivamente, ¿no? Entonces me dice aquellos cuyo fémur mide 39 centímetros, ¿sí? Recuerda que eso está dado en centímetros. Entonces me dice, y esto también está en centímetros, ¿no? Mide 153 centímetros o 1,53 m, como había mencionado su caballero. Y si mide 64 centímetros, sería 1,98 m. En nuestro caso nos pide si el fémur se encuentra en 54, es decir, se encuentra por acá. Entonces nos piden a nosotros poder encontrar cuál será esta estatura, ¿no? Le llamaré M. Con otra letra. Entonces, le llamaré alfa. Me piden, en la parte B me piden hallar alfa, que la estatura no sería otra cosa que F de 54. Entonces, y simplemente tendría que evaluar F de 54 en mi fórmula que ya tengo, ¿no? Para poder calcular la estatura de la persona. Entonces, eso sería 1.8 por 54 más 82.8. Sería 1,80 m, ¿no? Entonces, acá sería 180.
Y ya mi respuesta sería, ¿sí? La respuesta sería, ¿no? Si el fémur mide 54 centímetros, la persona tendrá una estatura de 180 180. centímetros o 1,80 m, ¿no? Entonces, eso es un problema contextualizado, ¿no? Todo es contextualizado, es de acuerdo a la necesidad del análisis de la pregunta. Creo que la clase pasada le dije, ¿no? Que el día de hoy tienen última oportunidad de ganarse puntos, ¿no? Ya, a ver, ¿quién hace ese problema? Inténtenlo a ver. 5 minutos, a ver, que lo intenten, hagan ese problema. Obviamente, igual lo puedo hacer yo, ¿sí? Pero el que quiere ganarse puntos lo hace. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Me avisan? Es solución, mostrando solución Trujillo. Va a compartir. Ya. Entonces vas a explicar cómo lo quisiste. Para yo entender. Ok.
No hay problema, Nicole. El detalle no está en- escuchar, los puntos se ganan por participar, ¿no? Entonces, si no participas, no hay puntos adicionales, pero estarás la clase preparada para el examen, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Nobody? Ok, la leyenda. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer. Ahí está. Vamos a ver. Todavía no me voy las preguntas, voy a tomar ahí que me dan de datos. En una isla se introdujeron 112 iguanas. Al principio se reprodujeron rápidamente, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población comenzó a decrecer, ¿no? El número de iguanas a los 3 años de haberlo dejado en la isla está dado por esa función. Determine lo siguiente. Vamos a graficarlo. Ahí está. Acá tengo T, acá tengo F de T, ¿no? Entonces, en el tiempo, porque T es el tiempo, ¿sí? En el tiempo T igual a 0, eso sale 112, ¿sí? Que es el, y de ahí
Entonces, es evidente, como dice el texto, ¿no? Hasta cierto tiempo comienza a crecer. ¿Ves? Ajá. La letra es lo de menos, la letra es lo de menos de este dispositivo. Ya, ¿qué has hecho ahí? Explícame qué has hecho ahí. Todos creo que están mostrando, observando. ¿Qué has hecho? Puedes escribir, si no tienes audio, puedes escribir en el WhatsApp o puedes hablar si tienes audio. Ya, pero escribe. ¿Qué has hecho? Explícate ahí qué cosas has hecho. Ok. Ya, Ya, profe, ya encontré el micro. ya, ¿Ahora sí? ya, sí, dime. Te estoy oído. Ya. Ahora sí. Profe, utilicé la formulita que nos plantearon ahí. Ahí dice el tiempo en el que las iguanas se empezaron a reducir rápidamente. Ahí está. Nos pusieron, por ejemplo, la cantidad de iguanas, que ahí está planteado ya. ¿Ya? El tiempo propuesto en t cuadrado de 22t. Haz ¿Ya? completar cuadrados. ¿Cuál es la finalidad de completar cuadrados? Entender el procedimiento en el cual hemos hecho. Pero no me ha salido todavía el diagrama que me pidió. Mm, ya. Este 11, interprétame el 11. ¿Qué significa este 11 que has calculado acá? Ah, claro, ese es el tiempo en el cual aumentó. Mm, El tiempo en el cual aumentó las iguanas. ya. Vamos a interpretar ahí. ¿Sí? Ya. Algo te has ganado. Estoy bien nervioso. Ya, vamos a ver. Lo que acabas de hacer es calcular justamente este tiempo de acá. Ese tiempo que te ha salido 11. Y hay dos maneras, ¿no? Completando cuadrados, ¿sí? O calculando h. Recuerde que h era
lo ordenamos bonito nuestro ft, sería menos t al cuadrado más 22t más 112, ¿no? Entonces sería menos el coeficiente de t, que es 22, entre el doble de menos 1. Y eso salió 11. Es lo que has hecho. Y eso sí que significaba, este puntito significaba máximo. Quiere decir que al inicio, en el tiempo igual a 0, al inicio hay 102 iguanas. En el tiempo igual a 1, por ejemplo, podemos tomar qué sucede en el tiempo igual a 1, por acá está el tiempo igual a 1. Yo puedo calcular cuántas iguanas hay en el tiempo igual a 1, ¿no? Simplemente evaluaré acá y me saldrá, ¿no? Por ejemplo, f de 1 sería 112 más 21 sería 133, ¿no? 133 iguales, ¿no? O sea, al cabo está dado t en años, ¿no? En años. Entonces quiere decir que al cabo de un año, ¿sí? Ya no tenían 102 iguanas, sino tenía 133 iguanas, ¿no? Quiere decir que aumentó 21 iguanas más. 21 iguanas más. Y así sucesivamente, ¿no? Va aumentando, aumentando. Llega 11 años que han transcurrido y llega a lo máximo que va a calcular, y podemos calcular f de 11, ¿no? F de 11 lo puedo calcular, que sería menos 121, ¿sí? 22 por 11 sería 242 más 112, ¿no? Eso sería 233, ¿no? 233. Acá tengo el 200. Eso quiere decir que al cabo de 11 años tenemos 233 iguanas, ¿no? Pero dice, como los recursos en la isla comenzaron a escasear, entonces esas iguanas se comenzaron a desaparecer o a morir, ¿sí? Por lo tanto, ya la población no comienza a aumentar, no comienza a disminuir, ¿sí? Esa es la interpretación, ¿no? Comienza a disminuir. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos 5 años más, es decir, en 16, si uno quiere calcular en 5 años más, por ejemplo, en 16, ¿qué sucedió en 16, no? En 16 sería menos 16 al cuadrado, que sería 256, más 22 por 16. Entonces acá tengo 12, 14, 15, llevo una, 2, 1, 3, ¿no? Más 352, ¿sí? Más 112, ¿no? Le sumo 112, sería 474. 720, ¿no? Ah, no. 8, 0, 208, ¿no? Si algo me he equivocado, me corrige. 200. Entonces, como ustedes observan, 208. Entonces, por acá ya no aumentó, ¿eh? Acá, cuando tengo 16 años, ya no aumentó, ¿no? Ahora tengo 208. Como observan, está disminuyendo, ¿sí? La población de iguanas, ya no está aumentando, está disminuyendo, ¿no? Entonces, y seguirá disminuyendo, y me dice que en algún momento va a llegar en que sean 0 iguanas, ¿no? Entonces, ya no tengo iguanas, ¿no? O sea, desaparece esa población de iguanas ahí, y justamente eso será cuando llegue acá, ¿no? Cuando llegue este puntito de acá. Entonces, en ese puntito significa que la cantidad de iguanas es 0, ¿no? Entonces ahí tendría que igualar menos t al cuadrado más 22t
más 112 y le igual a 0. Entonces, lo multiplico por menos. Y eso no se puede por aspa simple. Y tendría acá 121 más 112. Eso es 230. 230. Entonces, es evidente que me interesa que este valor es mayor que 11, ¿no? Entonces, t menos 11 sería la raíz de 233. Profesor, ¿y por qué no me interesa que tiene signo menos? Porque tiene signo menos va a estar por acá, ¿no? Y este no me interesa, que no tendría sentido tiempos negativos, ¿no? Entonces, sería 11 más esta raíz de 230. Entonces, más o menos, calcularemos aproximadamente y otra vez usaremos nuestra calculadora. Ahí está. Sería la raíz cuadrada de 233 más 11, ¿no? Sería 26,20. 26,26, profe. Profe, me salió 26,2643 y más números, pero ya en el promediano no salía 26 más o menos años. Sí, entonces, aproximadamente ese es 20, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Entonces quiere decir que aproximadamente después de 26 años, ¿sí? Ya no tendremos ningún igual. Entonces, eso nos hace para responder nuestras preguntas que tenemos ahí. Miren. Si una vez que nosotros hemos hecho la gráfica, podemos responder todas las preguntas que están ahí. Entonces, ahí podemos responder todas las preguntas. La pregunta me dice, la cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó. La cantidad de años sería en 11 años, ¿no? En 11 años la cantidad de iguanas aumentó, ¿no? En los primeros 11 años, ¿no? ¿Sí? En los primeros 11 años la cantidad de iguanas aumentó. La cantidad de iguanas aumentó. ¿En qué momento la población de iguanas se distingue, desaparece? Después de 26 años. Después de 26 años, las iguanas se distinguen, ¿no? Esbozar la gráfica, ahí está la gráfica, ¿no? Entonces, primero debo hacer mi gráfico. Si yo hago un buen gráfico, puedo contestar todas mis preguntas que tengo ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Me pueden decir todo, ¿no? ¿Qué sucede después de que llega a su máximo, ¿no? Me pueden preguntar cuál fue la máxima cantidad de iguanas que se llegó a tener, 233 iguanas, ¿no? ¿Sí? Es la cantidad, ¿no? He visto alumnos que me han hecho dándole valores enteros, ¿no? Eso no siempre es cierto, ¿no? No siempre este número será entero, nosotros hemos visto que salía fracciones, ¿no? 3/2, 5/3, ¿no? Puede salir fracciones, ¿no? Y no es que doy entero y encuentre el máximo, ¿no? Eso no es verdad. ¿Quedó claro, chicos, ahí? ¿Sí? Entonces, miren, tenemos ahora una función cuadrática como modelación de problemas, ¿sí? Entonces estamos interpretando cada uno de ellos, modelándolo, dibujándolo e interpretando. Si tuviesen alguna pregunta, háganlo.
antes de entonces ya tenlo, de ahí va a contestar. A ver, asistencia, chicos. Alegre, no está. Alvis, ahí están los que han entrado. Ah, se automarca solito. Profesor, yo sí estoy. ¿Por qué no, profesor. por qué no están marcados sus asistencias ustedes? Ya, a ver, voy a marcar yo. Alegre, no está. Alvis, no está. Asencios, Presente, profesor. ¿no? Brigada, Presente, profesor. ok. Calderón, no está. Castillo, Presente, profesor. ya. Chaguayo, Presente, profesor. ok. Escobedo, Presente, profesor. ok. Hernández, está. Más Benito, Presente, profesor. ok. Medina, no está. Meneses, Presente, profesor. creo que lo escuché. Murillo, no está. Navarro, Trujillo, presente, profe. Murillo, Allá. Navarro, no está. Oliver, no está. Palacios, Presente. ok. Palomino, Pirco, poco. Trujillo sí está. Vallejos también. Vázquez, no. Yarín, ok. ¿Qué horas son? Digamos. Entonces estábamos viendo él. Dice, en una colonia particular de bacterias duplica su población cada 15 horas. Un científico haciendo un experimento empieza con 100 células de bacteria. Él espera que el número de células sea dado por la fórmula, ¿ya? Donde T es el número de horas desde el inicio del experimento. ¿Cuántas bacterias habrá en 10 horas después de cuántas horas puede esperar el científico para tener 400 bacterias? Veamos acá. A ver, dice,
Una colonia particular de bacterias duplica su población cada 15 horas. Esa es la interpretación de él, ¿no? Recuerde que mi función que tengo acá, f de t, dice 100 por 2 elevado a la t sobre 15, ¿no? Recuerden que si f de t significa, f de t es el número de horas de inicio, ¿no? T es el número de horas. T es el número de horas. En horas. Esto significa cantidad de bacterias. Esto me da la cantidad de bacterias, ¿no? En el tiempo t, ¿no? En el tiempo t. De esa manera. Si uno interpreta él, ¿sí? Que lo hicimos la clase pasada, dice, ¿no? Todo eso significa al inicio, es decir, para t igual a 0, hay 100 bacterias. Ese es ese 100, ¿no? Ese 100 que aparece ahí, ese es ese 100, ¿no? Este 2, ¿sí? El número 2 que aparece ahí significa que se duplica, ¿no? Ese número 2 significa que las bacterias se duplican, ¿no? El número de bacterias se duplica. Eso significa el número 2. Y ese t sobre 15, ¿sí? Especialmente este 15, es cada cuánto tiempo, o sea, la frecuencia, ¿no? Esa es la frecuencia. En otras palabras, cada 15 unidades, en este caso, cada 15 horas, ¿sí? Cada 15 horas se va a duplicar, ¿no? Cada 15 horas, ¿sí? Se duplica. Esto que se duplica acá, eso es lo que me está diciendo. Todo ese modelo matemático me dice, si él me escribe en esa función, automáticamente me está diciendo, ¿sí? Que al inicio hay 100 bacterias, cada 15 horas, ¿sí? Se duplica el número de bacterias, ¿no? De esa manera. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profesor. Ok, entonces, a ver, aquellos que están atentos, interpreten él, ¿no? En el chat nada más bastará, ¿sí? En hora ya. Igual hora. En el chat. Todo en una sola línea, ¿sí?
¿Nadie? A la 1, nadie a las 2 y nadie a las 3. Allá. 500 bacterias, 3 es el número de bacterias, se triplica, 4 frecuencia cada 4 horas se triplica. Ya Castillo, pero no está muy seguida su explicación, ¿no? Profesor, 500 bacterias, a ver, ¿cómo la espera? A ver, En un tiempo T, 500 bacterias no. se ¿Perdón? Un tiempo T no. Al No, inicio hay 500 bacterias. ya, al inicio ya, hay 500 bacterias, se multiplican, se triplican cada 4 horas. Así, nada más, suficiente. ¿Sí? Suficiente. Al inicio hay 500 bacterias y se triplica cada 4 horas. Ya está. Acá, Vallejos. Vallejos, ¿no? Sí, profesor. Ah, Sí, profesor Vallejos. ya, ok. Ya, a ver. Le doy 2 puntos al que me interpreta él. En su final, ¿ah? Bien interpretado, 2 puntos. No hay medio punto, ni un punto. O 2 o nada. Sí, ya está apuntado Vallejo, Trujillo y Castillo. Yo estoy apuntando, acá tengo mi hojita de participaciones del día de hoy. Y el día del final, en su examen voy a llegar y ahí lo voy a apuntar al costadito de su examen. Profesor, sería al inicio 500 bacterias no, se triplican en menos de 4 horas. No, Ok. no. Podría ser que al inicio se cuentan con 500 bacterias y al pasar 4 horas, eso se va a triplicar en 1500. No. ¿Quién participó? ¿Quién estaba hablando? Brigada. Ya, no. Apliquen leyes exponentes, chicos, ¿verdad? Ya le estoy dando pista. Apliquen leyes exponentes. Un poquito incoherente con lo que hablan, ¿no? Se triplica y disminuye, no puede ser, ¿no? ¿Cómo es que se triplica y disminuye? Profesor, ¿podría ser cada 4 horas se triplica 500 bacterias? No. Ese es lo anterior, ¿no? Le ha agregado él, ¿no? Si se dan cuenta, le ha agregado este signo, ¿no? Ya cambió toda la interpretación, ¿no? Menos, ¿no? ¿Vale? Dos puntos, ¿ah? Profesor, A ver, ya. Al inicio 500 bacterias disminuyen cada, eh, cada 4 horas. Ah, o cómo disminuye, no sé. Es obvio que va a disminuir, ¿no? O al menos. ¿Cómo? Profesor, al inicio hay 500 bacterias y pasadas 4 horas se va a disminuir en la tercera parte. Exactamente. Apellido, Brigada. Brigada. Tiene 2 puntos, Brigada. Ya te apunté en mi lista. Entonces, dice, efectivamente, ¿no? Si aplicamos un poquito nuestra ley de exponentes,
Esto sería escribirlo así, ¿no? El exponente negativo, invertir él. Y aplico lo mismo, solamente ahora no triplica, ¿no? ¿Sí? Es la tercera parte, ¿no? Cada 4 horas, ¿sí? Disminuye en su tercera parte, ¿no? ¿Sí? En su tercera parte. Entonces, al inicio había 500, pasa 4 horas, está la tercera parte, pasa otras 4 horas, la tercera parte, y así sucesivamente, va disminuyendo. ¿Correcto? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, un signo cambia todo, para eso está la ley de exponentes, ¿no? Entonces, en nuestro problema, ¿sí? En nuestro problema ya tenemos, ¿no? ¿Cuántas bacterias habrá en 10 horas? En este caso nos están pidiendo F de 10, ¿no? En 10 horas sería 100 por 2, 10 entre 15. Sería 100 por 2. ¿Cuánto sale 15? Es 2 tercios, ¿no? ¿Cuánto sale más o menos? Sale sale 133.33. ¿Cuánto dices? 133.33. No creo. A ver. Otra vez, a ver. Calculenlo bien. Uso la calculadora, les debe salir eso. Es estar en clase. Hay preguntas que se está haciendo Medina en clase. Entonces ahí tienes que contestar en clase. En cualquier momento salen las preguntas. Primero eleve 2, haga su calculadora y eleven 2 elevado a la 3, a la 2 tercios. ¿Sí? 2 elevado a la 2 tercios. Y después lo multiplican por 100. ¿Correcto? Correcto, chicos, hicieron el cálculo, porque recuerden que ustedes van a hacer ese cálculo en su examen. Entonces, si ustedes no saben hacer el cálculo, entonces van a responder cualquier otra cosa. Entonces, primero elevo 2 a la 2 tercios y después lo multiplico por 100 y sale eso, ¿no? Entonces mi respuesta sería ahí, al cabo de 10 horas tendremos aproximadamente 158, ¿sí? Bacterias, ¿no? 158 bacterias. Ahora me pregunta, ¿después de cuántas horas puede esperar el científico para tener 400 bacterias? ¿Cuál sería la respuesta el siguiente? A ver, un punto el que lo hace. Siguiente.
¿Ya? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie quiere un punto? Bueno. ¿Nadie, no? Ya, lo hago yo entonces. Nadie quiere un punto, lo hago yo. Está ahí, Natalia, acá. Después de cuántas horas puede esperar el científico a tener 400 bacterias. Vamos a ver. Yo no sé cuántas horas. Le llamo T, pero quiero tener 400, ¿no? Entonces tengo eso sería 100 por 2 a la T sobre 15. Eso vale 4. Entonces, ese 100 pasa a dividir, queda 2. T sobre 15, eso vale 4. Entonces, para que salga 4, T sobre 15 debe ser 2. Y 2 al cuadrado es 4. Eso quiere decir que T debe ser 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería, ¿después de cuántas horas puede esperar el científico para tener 400 bacterias? Después de 30 horas, ¿no? Después de 30 horas, el científico esperará para tener 400 bacterias, ¿no? Nada más. Entonces, yo puedo tener puedo graficar, ¿sí? Puedo graficar también esa función, si me piden graficar. Nosotros hemos visto cómo graficar esa función. Recuerden que graficamos la asíntota, tomamos 2 puntos y ya está, ¿no? Y ahí tenemos la gráfica, ¿no? A ver. Dice, la siguiente relación muestra el estimado del número de trabajadores de una empresa en función del tiempo T en años de existencia de la empresa. Entonces, esa función representa, ¿sí? Acá podemos escribir f de t representa el número de trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, este es el número de trabajadores de la empresa, ¿no? Y t es el tiempo en años, ¿no? Tiempo en años. Entonces, yo puedo graficar esa función tranquilamente, ¿sí? Me dice cuántos trabajadores poseía la empresa en su fundación. Entonces, me dice en el tiempo t igual a 0, ¿no? Entonces, A me piden al inicio, ¿no? En su fundación es al inicio, ¿no? F de 0. Entonces sería 50, perdón, logaritmo de 4, 2 más 400, ¿no? Eso es 425, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores poseía la empresa en su fundación? La empresa poseía 425 trabajadores al inicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá la respuesta sería, la empresa al inicio, ¿sí? Al inicio poseía en este caso 425 trabajadores, ¿no? ¿Cuántos trabajadores fueron incorporados a la empresa del segundo al sexto año? Admita que ningún trabajador haya dejado de laborar, ¿sí?
¿Ya? Vamos a calcular. Del segundo al sexto año. Vamos a calcular F2 y F de 6. ¿No? F2 sería 50 logaritmo en base 4. Sería 6, acá sería 4 más 400. Eso es 450. Entonces sería acá 50 logaritmo de 4, 8 más 400, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes hagan su calculadora. No me equivoco, es 475. Ya está. Ya está. Sí, ya está. Entonces me dice, ¿cuántos trabajadores fueron incorporados? ¿Sí? Del segundo. Entonces, ¿cuántos? De acá hasta acá. ¿Cuánto aumentó de acá hasta acá, no? 25 aumentaron, ¿no? Incorporados. Entonces, mi respuesta sería, ¿no? Se incorporaron 25 trabajadores, ¿no? Entre el segundo y el sexto año, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Entonces, dense cuenta que simplemente ahí es cuestión de usar la calculadora, reemplazar. Uno puede calcular, graficar, interpretar. Ya hemos visto al inicio, nosotros graficamos, interpretamos. Entonces tengo ahí todo lo que me pidan, lo puedo interpretar a partir. Si tengo el modelo matemático, si ya tengo el modelo matemático, todo lo que me pidan a continuación, ya lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y de ahí vienen ustedes para que ahora sí trabajen ustedes. ¿Eh? ¿Perfecto? 10 minutos y voy a llamar a la asistencia otra vez. Son las 3:03, 3:15, chicos. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. Ya le puse a ganar a la... Como le mencionaba, básicamente el examen va a ser, la gran mayoría, exceptuando por un problema, todos son problemas de modelación, ¿no? Entonces, son problemas de texto que tienes que leer, identificar, resolver, plantear, y se acabó, ¿no? Profesor, disculpe, con respecto al examen del día viernes, ¿hay algún ejercicio así para poder practicar o algo similar que vaya a venir? Los temas son lo mismo que está, ¿no? Porque no se puede generalizar los problemas, todos los problemas en uno solo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, nosotros hemos visto ahorita problemas de modelación, y eso no significa que son todos, ¿no? Porque eso depende de la creatividad, ¿no? Hay un montón de problemas que se pueden crear, ¿no? Y si mal no me equivoco, creo que se puso ahí, lo activé, creo, el examen final anterior para que ustedes puedan practicar, ¿no? Pero eso no significa que los problemas vengan de manera similar, porque yo ni siquiera he visto el examen final que está ahí, ¿no? El temario es el único, ¿no? El temario todo el mundo sabe los temas que van a venir, ¿no? Ya, a ver, voy a hacer este ejercicio, a ver, y después hacen el resto ustedes en este problema. Acá. En este problema dice
el perímetro de un rectángulo es 50 metros, exprese su área A como una función de la longitud de un lado. Entonces, me dice, yo tengo que plantear un modelo, entonces hago un gráfico para entenderlo mejor. Tengo un rectángulo, por ejemplo, ahí. Ahí está. Acá tengo el rectángulo. Entonces, por ejemplo, me dice la longitud en su lado, sea X. ¿Sí? Ya me dice el problema. Ojo, acá me está dando el problema. Entonces, yo sé que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, él debe ser 25 menos X, ¿no? Recuerda que el perímetro es X de un lado, más X del otro, más 25 menos X de un lado, más 25 menos X del otro, ¿no? Si sumamos, efectivamente sale 50, ¿no? Es lo que me dice. ¿No? Entonces, eso me dice el perímetro, ¿no? Entonces me dice, exprese su área, ¿ya? El área es el. Yo me recuerdo, el área va a depender de X, ¿no? Ahí está. El área es producto de lados, ¿no? X por 25 menos X. Ahí está. ¿Algo más falta ahí, chicos? A ver, ¿me ayudan? ¿Algo más? Ya estará, habré terminado de plantear mi problema. ¿Qué falta ahí? ¿Algo falta? Si me dice que falta, le doy un punto. El que me dice que falta. ¿Nadie? Bueno, nadie quiere un punto. La longitud, ¿Longitud? ¿Qué longitud? perímetro. ¿Mm? No. El perímetro ya lo sé, acá está el perímetro, ¿no? El perímetro ya está acá, ¿no? Ya lo sé. Por eso encontró el 25 menos X, ¿no? Con el perímetro. Si no, no lo encuentro, ¿no? Ujú. Falta el dominio. El dominio, ¿no? Un problema de modelación tiene un dominio, los valores. X de 0 a 25, ¿no? Profe, ¿de dónde sale este 0 a 25, no? Pues recuerda que X es lado. Como X es lado, entonces X debe ser positivo, ¿no? No puede haber lado 0, ¿no? 25 menos X también es lado.
Entonces 25 menos X es positivo. De ellos dos tengo que X es positivo, pero menor que 20. Y de ahí sale. Esas dos condiciones están en mi modelo, ¿no? Ya, solamente recién he acabado de modelar. Entonces, ahora sí tiene sentido el que yo analice, ¿no? Yo, una vez que tenga él, puedo graficarlo, ¿no? Ya puedo graficar mi función. Entonces, ya tengo X, acá tengo Y, acá está 0, y ahí está 25. Y puedo encontrar justamente el que será la altura máxima, ¿no? El área máxima. Pero recuerden que yo estoy graficando acá la función área, ¿no? Estoy graficando. Entonces, y eso será 12,5. Entonces, si uno reemplaza 12,5, ¿sí? Eso sale 156.25, ¿no? Y recuerda que este de acá, este X, está dado en, ¿qué unidad nos habla? En metros, ¿no? Está dado en metros. Entonces, como este es el área, ¿sí? Está dado en metros cuadrados. Entonces, cuando el lado mida 12,5 metros, ¿sí? Habremos encontrado el área máxima que es 156.25 metros cuadrados, ¿no? Para aquellos alumnos que le encanta solamente trabajar con enteros, ¿sí? Y encontrar el máximo, jamás hubieran encontrado el máximo, ¿no? No se hubieran encontrado el máximo, ¿no? Porque llegaban a 12, le daban 13, y de ahí pensaban que era él, ¿no? 12, ¿no? Pero no es 12, ¿no? Es para 12,5, ¿no? El máximo no se encuentra dando valores. Y solamente puede ser ahí, ¿no? Nosotros podemos calcular, ¿sí? La variación del área, ¿no? ¿De dónde a dónde varía el área a propósito? ¿El área de dónde varía? ¿Cuál es la variación del área? ¿Cuál es la variación del área? El área de X, ¿de dónde a dónde varía el área? ¿De dónde a dónde varía el área, chicos? ¿Nadie? ¿De dónde a dónde varía el área? Ahí está, mira, está dado ahí, chicos. El área está en el eje Y, mira. ¿Y cuáles son De los valores? 0 a 156.25. Claro, de 0 a 156.25, está ahí, mira. Esa es la variación del área, ¿no? Está en el eje Y, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí es la variación del área, ¿no? El área máxima es 156.25, ¿no? No tiene área mínima, ¿no? No puedo tener área cero. Entonces, todo eso lo puedo obtener a partir de, ¿no? Y ahí tengo. Ya, a ver, resuelvan este problema, a ver. Ahorita llamo asistencia, resuelvan ese problema.
Ya, a ver, ¿alguien? ¿Nadie? Oye, haré yo entonces. Me parece interesante, Medina, cómo resuelve los problemas. ¿Eh? Por eso no hay punto, Medina. Los puntos son porque resuelvas. Queremos, chicos, que no les falten los puntos a los que están muy atentos. No se olviden que su examen final ya es su examen final, ¿no? Hoy día les he dado oportunidades para que se ganen sus puntos. He ahí los que se han ganado y los que no se han ganado. A ver, dice, en economía el ingreso R está dado, ¿sí? R es el ingreso. Me dice que él es el ingreso. Está dado de esta manera. X por P, ¿sí? Donde X es el número de artículos. Acá ponemos un poquito más abajito. X es el número de artículos. Y P, ¿no? Y P es el precio de venta, ¿no? El precio de venta unitario. Unitario. ¿No? Nosotros ya sabíamos que el ingreso es el precio por la cantidad, ¿no? Ya lo sabíamos, no había necesidad que lo digan porque ya lo sabíamos. Pero bueno, esto es resultado. Por lo general existe una relación entre el P y X, si uno crece, el otro disminuye, claro, dependiendo, ¿no? En este caso en la demanda, ¿no? Eso depende de la demanda o la oferta, en este caso me hablan de la demanda. Entonces tenemos, en este caso, la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda. En la ecuación de la demanda, P es el precio, me dice que es menos un décimo de X más 20, y tenemos que 0 menor o igual que X y menor o igual que 2. Tengo, ese es el precio de la demanda. Acá tenemos el ingreso y acá tenemos la ecuación de la demanda. Exprese el ingreso como una función del número X. El ingreso. Entonces me pide R en términos de X. Yo tengo X, sería por P. P es menos un décimo X más 20. Y ya tengo que de X a 200. Ya tengo esto. Entonces ya expresé esto. Entonces ya tengo el. Por ejemplo, ahí yo puedo seguir analizándose, no sé. Ahí ya tengo el común modelo y de ahí puedo analizar, ¿no? Puedo graficarlo, interpretar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar el, sería menos un décimo de X al cuadrado más 20X. Tengo el vértice. Sería el H como acá. Podemos encontrar H, ¿no? Menos 20 entre el doble de menos un décimo. Eso vale 100.
Ya tengo que eso vale 100. Entonces, si esto vale 100, el otro vale f de 100, ¿no? Entonces eso sería, a ver, 100 acá entre 10, 10, esto sería 10 por 100, 1000, ¿no? 1000. Ya tengo el verde. Puedo graficar. Y tengo los interceptos. Acá tengo X y acá tengo R de X. El ingreso. Cuando X vale 0, sale 0. Esto va a salir. En 0 sale 0, ¿sí? Y el vértice acá tenemos que esto vale 100, esto vale 1000, y podemos calcular eso y sale 200. Eso se encuentra de Rx igual a 0, ¿no? Pues viene desde arriba, R de X. Y además me dice que aquí está de 0 a 200. Entonces yo puedo obtener, ¿sí? Observamos que acá que R de X está entre 0 y 1000. ¿Sí? Este sería el mínimo ingreso. Este es el ingreso mínimo. Y este es el ingreso máximo. Y este es el ingreso máximo. Entonces, si me piden cuál es el máximo ingreso, sería 1000. ¿Cuál es el mínimo ingreso? Sería 0. ¿Para qué valor ocurre el máximo ingreso? Cuando, en este caso, X, que representa el número de artículos, cuando venda 100 artículos, ¿no? Cuando venda haya 100 artículos, ¿sí? Obtenemos el máximo ingreso, ¿no? El mínimo ingreso es obvio cuando no se ha vendido ningún artículo o cuando 200 artículos, ¿no? Si yo vendo 200 artículos, también tendré el mínimo ingreso, ¿no? De esa manera. Entonces, cualquiera de los dos yo puedo interpretar ahí, ¿sí? Interpretarlo de esa forma. Todo ello se puede interpretar a partir de gráficos, ¿eh? Y como ustedes observan, en ningún momento estoy detallando el máximo y en ninguno estoy aplicando derivadas, como por ahí han hecho, ¿no? ¿Sí? Simplemente vértice, ¿no? El vértice, evaluar, ¿sí? Dividir, multiplicar y nada más, ¿no? No necesitan otros conceptos que no se ha hecho en clase. Por ejemplo, veamos este último ejercicio. Este último ejercicio, antes de ello, se me olvide, voy a mostrar asistencia. A ver, asistencia, Alegre, no está, Alvis, no está, Asencios, no está, Presente, profesor. Asencios, ok. Brigada, no está, Presente, profesor. ok. Calderón, no, Castillo, Presente, profesor. ok. Chaguayo, Chaguayo no está, Escobedo, tampoco, Hernández,
Profesor Escobedo, presente. ¿Perdón? ¿Qué? Escobedo, profesor, disculpe. Ah, Presente. ok. Más Benito. No. Medina ya lo puse. Medina sí, profesor, gracias. Meneses. Ah, Presente, profesor. ok. Meneses. Murillo. Navarro. Oliver. Palacios. Palomino. Presente, profesor. Pilco. Presente, profe. Ok. Trujillo. Trujillo presente, profe. Ok. Vallejos. Presente, profesor. Ok. Vázquez. Presente, profesor. Ok. Yarín. Ya. ¿Alguien más? Nadie más. Profesor, yo tengo una pregunta. Quería saber si revisó su bandeja de entrada del Canvas. Es que tuve un problema en la evaluación continua 3. ¿Cómo? ¿No te escuché? Yo le envié un PDF a su bandeja de entrada Mi bandeja de porque entrada. tuve un problema con la evaluación continua 3. Por eso, todos los que me han enviado a mi bandeja los he revisado, porque tú eras que era una pregunta, creo que se había pasado, ¿no? Sí, es que no es que No salió la no pregunta se re- 5. Sí, sí, a no, todos no, 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 todos los que me pero han enviado los he revisado. Todos los que me han enviado. muchas gracias. ¿No? Ok. Dime, Natalia. Tienes una falta, no te entiendo. ¿Cuándo? No sé, es que no te entiendo. No te entiendo, Natalia. Profesor, es que mi asistencia me aparece falta. ¿Cuándo? El viernes 11 del 11, 11 ese del día. 11. Hace un mes. Ajá. Sí, recién veo que me tenía ¿Cómo te falta, das pero sí cuenta? existía. Después de un mes te das cuenta. ¿Y cómo yo te puedo saber si ya faltaste o asististe? No lo sé. Después de un mes yo no puedo saber, ¿no? No sé, bueno, Es que después de un mes ya no. De hecho, la clase es que pasada, ¿no? solo una vez he faltado a su clase, Por eso que fue el 18. Ese día tengo falta y eso sí es porque falté. pero por eso tú me dices que después de un mes te das cuenta que has faltado. Aquellos alumnos que han faltado me han pasado la voz ahí y les he arreglado a la otra semana, ¿no? De hecho, profesor, ahí no falté algo, ¿no? Pero de ahí yo he marcado la asistencia a todos, pero revisaré si ese día no he marcado a nadie, le pongo a todos asistencia, ¿no? Si no, te quedas con la falta, ¿no? Yo voy a revisar, voy a apuntar acá, ¿ya? Ok, profesor. El viernes, noviembre. Ah, si sale correcto ya, ¿no? Vamos a ver este ejercicio de acá. Dice, un estacionamiento de una ciudad cobra 20 soles por la primera hora, 10 por cada hora adicional. Exprese la cuota de estacionamiento como una función del número de horas estacionadas, ¿no? Entonces dice, nosotros sabemos que en un estacionamiento, sabemos que hay cierto, por ejemplo, al inicio pagas cierta cantidad y después dice, después de la primera hora comienzas a pagar, ¿no? Entonces eso me dice. Entonces, al inicio yo voy a pagar. Vamos a decir que sea F, o le puedo llamar, ¿no? F, ¿no? X, donde eso significa el pago, ¿no?
el pago de la expresar la cuota del estacionamiento o la cuota del pago, cuota, ¿no? Cuota de estacionamiento. Y X representa, me dice el número de horas estacionadas, ¿no? Número de horas estacionadas. Entonces, vamos a calcular f de x. Me dice, un estacionamiento de una ciudad cobra 20, le voy a quitar los 2 puntos ceros después de los 2 puntos, por la primera hora. ¿Sí? Entonces, ¿estaría correcto escribir así? La primera hora sería así, ¿no? Vamos a poner así, vamos a plantearlo. Por la primera hora te va a cobrar $20. Y $10 adicional por cada hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la segunda hora, pagaría sus 20 de la primera hora más $10 de la siguiente, ¿no? Pagaría 30. En la tercera hora, pagaría sus $30 de las 2 primeras horas, más los $10 adicional de la siguiente hora, ¿no? Entonces, eso serían 40, ¿no? ¿Sí? Y así, la cuarta hora sería los 40 de la tercera hora más sus $10 adicionales. Eso sería 50. Entonces, voy a plantearlo, ¿no? Y vamos a suponer que solamente cobran por horas, ¿no? Que se puede calcular por minutos también. Entonces, si solamente cobraban por horas, la cuota sería, ¿cuánto sería la fórmula si fuese así? ¿De cuánto en cuánto va aumentando? 10. De 10. 10 en 10. Eso es la pendiente. De 10 en 10. Cuando el aumento, y acá ponemos cuando el aumento es constante, entonces la función es lineal. La función es lineal. Y justamente este aumento es la pendiente. Bueno, aumento o puede ser disminución también. ¿Sí? Podría ser disminución. Puede aumentar de 10 en 10 o disminuir de 10 en 10. ¿Sí? Si el aumento o disminución es constante, entonces es la pendiente y la función es lineal, ¿no? Entonces, cuando x vale 1 debe ser 20, ¿no? Ya sería más 10. Cuando x vale la primera hora debe salir 20, ¿no? ¿Sí tengo en? Cuando x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 1 sale 20, ¿no? Cuando x vale 2 sale 30. Cuando x vale 3 sale 40. Se dan cuenta que el aumento es de 10 en 10 en 10 en 10, ¿no? Entonces, expresar las cuotas del estacionamiento como una función del número de horas estacionadas, ¿no? Con X número de horas estacionadas. 1 hora, 2 horas. No quiero complicarlo más porque se puede hacer con minutos y ahí el detalle es, la función cambia, ¿sí?
cambiaría la función cuando es en cuestiones de minutos. Si ustedes observan acá, 20, 10x menos 10, ¿sí? 10 más 10x es lo mismo que salir de ahí, ¿no? 10 más 10x, ¿no? Donde x es un entero positivo, ¿no? Como lo mencionaba, cambia el problema, sino uno lo reduce a cobrarlo en minutos también, ¿no? La función cambia, ¿sí? Sería diferente. Bueno, chicos, lo dejamos ahí, ¿sí? Voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación, ¿sí?